El día de hoy vamos a explicar lo que es Adaline, la inteligencia artificial Adaline, a través de lo que es un ejemplo que se realizó en Python. En esta publicación vamos a aprender conceptos básicos de lo que es una timeline neurona, una redactada de line, un algoritmo de aprendizaje que es automático y, bueno, lo vamos a aplicar con ejemplo en Python. En esta publicación el caso estaba en inglés, pero lo empezaremos a traducir, lo traducimos y podemos empezar a ver qué es. Entonces aprendemos conceptos básicos de lo que es una timeline neurona y un aprendizaje automático como tal. Para empezar, que esta Adaline es igual que un perceptrón, eh, imitar lo que es la neurona humana como tal. Y bueno, aquí vemos un ejemplo de cómo, por ejemplo, funciona. Tenemos la entrada de la información, cómo la procesa y cómo la final detecta si eso no es, si es cero, sería normal de una sola capa como tal. Tenemos un funcionamiento del algoritmo, en lo que es el aprendizaje automático, donde tenemos la función de entrada neta, que es con pesos, la entrada neta, y también lineal, la salida de la función y la función como tal. Ya tenemos el ejemplo que se explica como tal en Python. Entonces vamos a empezar a explicar. Se presentan unos pasos y su implementación en Python. Lo primero son las señales de entrada ponderadas combinadas con entrada neta. El primer paso que tenemos es combinar las señales de entrada con sus ponderaciones respectivas, lo que es la intensidad de la señal de entrada, y obtener la suma de las entradas ponderadas. Esto se denomina entrada neta. Entonces aquí vemos en Python cómo se aplica. La entrada neta es la suma de las señales de transponderadas. Lo definimos y tenemos que la suma ponderada va a ser los valores de entrada uno con los valores de entrada 2 y va a devolvernos el valor de la suma total. Aquí tenemos lo que es la función de activación invocada con una entrada neta. La entrada es una función de activación y nos permite calcular la salida. Vemos que es lineal y tenemos por lo tanto el valor final. Tenemos en cuenta el valor de salida o el retorno de la función de activación que sea el mismo que el de la entrada, que es la función de identidad. Entonces, la función de activación se alimenta en la entrada de red, como la función de activación es una función de identidad, la salida de la función de activación es la misma que entra la función. Por ende, la definición de la función de activación debe volver a la función. Este caso, X, el valor inicial. Tenemos la predicción basada en la función del peso unitario, donde se basa en una salida binaria con unos y ceros. Según la salida, se basa en la activación, si es mayor o igual a cero. Este es el concepto con el que se mantiene el algoritmo. Si la salida de la función es mayor a cero y la predicción es uno o cero, se invoca la función de activación como tal y su salida se compara con el valor de cero. Entonces, como acá la predicción se realiza sobre la base de la salida de la función de activación, donde se puede predecir los valores y va a devolver la función de activación siempre y cuando los valores de X se comparen en cero y sean iguales a uno o a cero. Listo, eso es lo que explica esta parte. Entonces tenemos los pesos aprendidos mientras la salida de la función de activación como un valor continuo. Y a diferencia de lo que es un perceptron, los pesos se aprenden con base en el valor de predicción derivado de la función de paso unitario. En Adelaide los pesos se aprenden comparando el valor real, esperando con la función de activación que es un valor continuo. Y nos cabe destacar que los pesos se aprenden mediante el algoritmo de descenso de gradiente por lotes, lo que nos permite predecir el descenso de gradientes por lotes y los pesos. Primero se van a actualizar teniendo en cuenta los ejemplos de entrenamiento. El aprendizaje puede continuar durante múltiples iteraciones, pero necesita definir lo que es la tasa de aprendizaje. Entonces, vamos a definir. Entonces, definimos que vamos a tener el aprendizaje como tal, la escala que va subiendo y aumentará con el número de iteraciones. La función de iteración, los errores de ejecución, los valores codificados y el salvador con la tasa de aprendizaje y los errores. Y en conclusión, aquí tenemos todo el código técnico. Toda la parte donde tenemos la interacción es cómo colocar y la tasa de aprendizaje, el estado aleatorio y los valores como van subiendo. Tenemos los vecinos de gradientes que ya explicamos como van subiendo, la entrada neta de las señales que van a llegar, la función de activación, por qué le puede volver el valor de X,
la predicción sobre la base de salida y la puntuación para predecir el valor de una señal y aquí ya lo start tengo. T más 1, Entrando. donde se conoce el Agregar funcionamiento conjunto de datos, los valores, crear una edición de prueba, creamos una instancia del perceptrón, ajustamos el modelo y se tamaño de la y señal. ese será el algoritmo. Como conclusión tenemos que limitar el algoritmo del cerebro es similar a un algoritmo como el perceptrón, así que se puede definir como una red de una sola capa y que hay una gran diferencia en lo que es en la forma en la que se aprenden los pesos basados en la diferencia de la etiqueta de salida del valor menos el de la función de activación. En cambio, el perceptrón, la diferencia entre una etiqueta real y una etiqueta predicha se utiliza para aprender. Es una explicación básica de lo que es el ejemplo que se mostró. Y pues, bueno, eso.